Lo primero, ¿cómo estás? Muy bien, fantástico de estar en casa, como quien dice. Eh, veo la película y luego viendo los trailers, la sinopsis y tal, no se explica demasiado en los materiales previos de lo que es la película. Pues si me preguntas, sí, yo te digo que sí. Y a mí, de hecho, personalmente no estoy muy enamorado de los spoilers, no me gustan los spoilers, mucho menos para los thrillers. Pero el trabajo del director termina el día que tú entregas la película. Y bueno, cuéntame un poquito cómo surge el proyecto y cómo juntas todas esas piezas, porque claro, tienes ahí a gente como Franguillo, como John Malkovich. Sí, pues mira, yo esto fue un guión que me llegó después de haber estrenado mi película anterior, Secuestrado, con Halle Berry. Lo leí, me gustó, tenía elementos que me recordaban un poco a lo que yo acababa de hacer, es decir, pocas localizaciones, en Secuestrado era un coche y una casa, por así decirlo, y una actriz, y en esta pues había unas más localizaciones, pero también muy poquitos actores, ¿no? Entonces, como director tiene unos retos muy interesantes, porque no tienes fuegos artificiales para leer, es decir, hay mucha profesión de contar historias en estos tipos de guiones, ahí tienes que contarlo muy bien porque es lo que hay, no hay nada para distraer, ¿no? Y luego la película también, el guión, me recordaba películas que yo había amado en mi juventud cuando las había visto, desde Misery, Atracción Fatal, Instinto Básico, y bueno, digamos que tenía esos elementos que dices, oye, a mí me gustaría ver esta película. Entonces, nada mejor que hacerla tú mismo. Entonces, es un poco como me enamoré del guión. Esto, de hecho, fue hace 5 años, la primera vez que yo leí el guión. Y como ocurre, pues a veces montar una película es complicado porque tienes un cast que está interesado en hacerlo, pero conseguir que las fechas de disponibilidad de John Malkovich y Frank Grillo suceden al mismo tiempo, es decir, a veces es complicado, es muy complicado. Y bueno, al final del año pasado, en enero, me llamaron los productores y me dijeron, Luis, tenemos luz verde para la película y todo el mundo está disponible, ¿estás disponible? Y dije, venga, va. O sea, fui a Montana a rodar. Que uno de los grandes retos que tiene la peli es esa casa, rodar en esa casa. No sé hasta qué punto, si es una casa real, si es un decorado, es decir, que si la pudisteis hacer a medida para hacer los planos que queréis y tal, o os adaptasteis a las dimensiones de esa casa en caso de ser real, y cómo se planificó el rodaje ahí para poder aprovechar todos los elementos. Pues mira, la casa es real. De hecho, en Montana estuvimos buscando localizaciones que sirviesen para la película. Fue complicado porque, pues bueno, la casa tenía que tener unos requisitos para que funcionase con el guión. Entonces fue complicado porque encontramos casas que eran muy grandes, mucho más grandes y mucho más pequeñas. Y cuando encontramos esta casa era perfecta. Sí hubo que hacer un poquito de construcciones, como la pared donde está el monitor, esa la tuvimos que crear, pero está creada in situ. Y un par de elementos más. Sí, ¿no? Pero bueno, esa fue como la gran fortuna encontrar esa casa porque, bueno, yo creo que hay algo muy, muy positivo de rodar las cosas de verdad, ¿no? Se puede hacer todo, pero yo creo que cuando uno consigue hacerlo también en la localización real, pues, no sé, hay una textura, por así decirlo. Y en concreto en este caso, donde era muy importante tener las vistas del exterior, que los personajes pudiesen entrar y salir, pero luego no puede salir más, ¿no? Ver ese espejismo de esa realidad que hay fuera, ¿no? Este castillo que luego se convierte en una cárcel, ¿no? Y a nivel de planificación, pues hombre, es complicado porque hasta unos poquitos días antes de rodar en esa casa vivía una familia. Entonces, pues también como estaba rodada durante la pandemia, pues tampoco es que pudiese ir, voy a pasar un ratito con ustedes, me invitan a tomar un café y me veo la casa, ¿sabes? Eso no se podía hacer. Y entonces, pues digamos que el lado complicado es que si te imaginas, el momento que tuvimos la casa disponible, la vaciamos por completo, pusimos nuestros muebles y, y bueno, y empiezas a rodar dice, mucha planificación, pero también ¿sabes? En la imaginación, por así decirlo, ¿no? Es decir, que no tienes la posibilidad de hacerlo in situ, ¿no? Y de hecho la mayor sorpresa es que en la casa, como tú sabes, está llena de muebles y en un momento dado se vacía prácticamente. Entonces, la casa nunca la vimos antes de rodar con todos los muebles, ni tampoco vacía, porque mientras todo eso estaba sucediendo, yo como director estaba haciendo otras cosas. Entonces bueno, había mucha fe en lo que estábamos haciendo, en el sentido que, bueno, lo preparamos bien y bueno, salió todo bien, pero era Que me, complicado. pa- me parece muy interesante el tema de la casa como localización y también como un elemento que marca muy bien lo que es la temperatura de la peli, el tono,
porque cuando la conocemos, a pesar de que el prota es un tipo, entre comillas, solitario, que vive un poco apartado, pero la casa tiene un look muy acogedor. Y a Mm. medida que va avanzando la película, cuando nos adentramos también un poco en los códigos de la Home Invasion, por ejemplo, la casa se vuelve más áspera, más hostil para los propios protagonistas. No sé si, eh, a- cómo trabajasteis todo eso a nivel, como dices, de iluminación, a nivel del propio decorado, de jugar con esos elementos, quitando y poniendo cosas. Las propias luces de la casa juegan también un papel muy importante en un momento. Sí, la verdad es que estaba todo muy, muy bien planificado porque, como decía, es una película que no tiene fuegos artificiales, entonces es transparente, se ve todo, ¿no? Entonces no puedes distraer al público con alguna tontería, ¿no? Y tienes que jugar muy bien los elementos que tienes, casi es como es una partida de ajedrez. Entonces era muy importante que esa casa fuese acogedora, porque el inicio de la historia es así, es una historia preciosa, es una historia de amor maravillosa, cálida, es como hace frío fuera porque vemos la nieve, pero dentro se está muy bien esa casa con esa chimenea siempre encendida. Y era importante también que a medida que la película en una montaña, pues que esa casa también va sufriendo esas transformaciones por motivos de la historia, pero también por deseos creativos, por así decirlo, a nivel de iluminación o de planificación de los ángulos, donde de repente ese castillo súper acogedor que hemos presentado al inicio ahora se convierte en una prisión, ¿no? Entonces, poco a poco, pues eso, a través de las imágenes y del lenguaje cinematográfico había que convenir también eso en la historia, ¿no? Luego ya metiéndonos un poquito en los personajes, eh, creo al menos para mí el más destacado es el Sky, porque quizás es el personaje que tiene ya no solo el arco más amplio, sino que tiene que trabajar con diferentes registros. Quiero decir, si al final, si su personaje falla, la película se tambalea. Es decir, tienes que Sí. quedártela en todo momento. No, por completo, tienes toda la razón. O sea, la actriz que interpreta a Sky, Lily Crook, es muy joven, tiene 20 años, pero estoy muy fuerte no sé, aunque ha hecho esta es su primera película protagonista, había hecho pequeñas cositas anteriormente, pero es alguien que se prepara muy bien su personaje, trabajamos juntos durante unas semanas, eh, y como tú dices, su personaje en realidad son casi como dos personajes, y te tienes que creer los dos, te tienes que creer el lado más bonito y el lado más oscuro, por así decirlo, ¿no? Y si eso falla, falla todo. Entonces, pues bueno, tener esa capacidad que tiene ella para desdoblarse, ¿no? Pues es maravilloso y muy interesante. Ella en la vida real es una persona encantadora. Entonces, te das cuenta de lo buena actriz que es de poder llegar a esos registros de mala, mala que tiene también en la película. Me comentabas que la película pudo arrancar en el mundo en el que se juntaron todas las piezas, que conseguisteis la casa, los actores tenían las agendas disponibles. Claro, entiendo que hubo una ventana de oportunidad ahí que si no se aprovechaba no se podía rodar, así que no sé eh, hasta qué punto tuvisteis tiempo para poder ensayar antes o hacer un poco de trabajo previo con el reparto, o si no hubo la oportunidad. Mira, fue complicado porque efectivamente es todo muy complicado y más porque rodamos la película en momentos de la pandemia y por entonces cuando empezamos era cuando las vacunas estaban comenzando a estar en el mercado. Yo, de hecho, me vacuné durante el rodaje, es decir, Malkovich se vacunó también en el rodaje. Es decir, estamos en ese mundo que era complicado trabajar en cualquier campo y en este caso pues en el mundo del cine. Entonces tuve ocasión de hacer ensayos con algunos actores, pero no con otros, por motivos de fechas y también te digo, la primera vez que conocí a Malkovich fue a través de un Zoom, como estamos haciendo ahora. Estuvimos preparando la película, todo lo que pusimos, todo lo que pudimos remotamente, aunque si estábamos todos en el mismo hotel, utilizamos, pues bueno, comunicarnos por el ordenador, protegernos todos, porque si de repente uno se ponía malo, se acababa la película. Y de hecho, hubo un momento que al inicio del rodaje, que alguien contrajo COVID, entonces tuvimos que parar todo para asegurarnos de que, bueno, por suerte era alguien como externo del mundo del rodaje en sí, y tuvimos suerte porque no había llegado a contagiar a nadie, pero tuvimos que parar unos días pues, por precaución para asegurarnos de que no había ningún problema. Entonces, con todas las complejidades de rodar durante una pandemia y, y cruzando los dedos de que nada se torciese. Y recuerdo, por ejemplo, nosotros acabamos de rodar John Malkovich un miércoles a las 8 de la tarde y él a las 6 de la mañana al día siguiente tenía que coger un coche que lo llevaba al aeropuerto que se iba a Canadá a rodar una película, ¿no? Entonces
si pasaba algo que no rodábamos a John Malkovich, la película no se acababa y a lo mejor había que esperar 6 meses, un año, ¿sabes? No lo sé, es como... Era complicado, estaba todo muy ajustado, ¿no? Así que, pero bueno, a vidilla el asunto. ¿Cuánto estrés sufriste? Yo me estoy estresando solo de escucharte. Sufrimos bastante, yo creo, porque, bueno, a veces en los rodajes, cuando todo lo que puede ir mal va mal, sucede. Y tuvimos momentos de eso, donde todo lo que podía ir mal fue mal. Pero también es cierto que en momentos de dureza, ¿no? En momentos de crisis, un buen equipo se crece, ¿no? Y eso fue un poco también lo que pasó. Es decir, a momentos complicados lo que tuvimos fue un equipo técnico que se unió más, unos actores bueno, que se unieron todavía más y que apostaron hasta el final y que lo dieron todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un momento donde la silla de ruedas se rompió, porque como ves en la película tiene mucha actividad. Claro, se ha roto la silla de ruedas y estábamos en un lugar donde no era tan fácil traer un repuesto, ¿no? Teníamos que tener uno, pero por el motivo X no lo teníamos, ¿no? Entonces, de repente, John Malkovich cogió un destornillador, se puso de rodillas y se puso a arreglar él mismo la silla de ruedas, ¿no? Había 5 personas mirando y la silla de ruedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que te comentaba, ¿no? Tienes un momento de crisis y bueno, cuando tienes un equipo técnico a la altura, todo el mundo se une y hace lo que haya que hacer, como aquí el actor protagonista haciendo de mecánico. Que volviendo un poquito a la película acerca de los temas y el tono de la cinta, resulta angustiosa no solo por la situación en sí, sino porque hay un momento en el que te das cuenta de que, salvo Derek, eh, todos los personajes tienen un punto de maldad y de egoísmo muy, muy fuerte, es decir, que no te puedes fiar de nadie. Bueno, esto es un poco lo que tienen los buenos thrillers, ¿no? Que llega un momento donde ya no sabes quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? Y eso fue algo también a mí que me atraía mucho del proyecto y que desde el principio, ¿no? Cuando estábamos preparando la película, sabíamos que eso eran de los elementos que teníamos que bueno, de que sí. La película tiene mucho de una montaña rusa, ¿no? Y en el momento que empiezas a bajar ya no sabes si es una bajadita o si es la bajada de la muerte, ¿no? Y todos estos giros yo creo que es lo que hace un buen thriller, ¿no? Y bueno, la película está muy bien estructurada de tal manera que para cuando tienes ocasión de relajarte un poquito porque parece que todo va bien, de repente se acaba la luna de miel, como quien dice, y entra la batalla, entra el momento complicado, por así decirlo. ¿Se ha quedado material fuera del montaje? Porque es raro ver una película de hora y media, es decir, ahora que estamos peli de 2 horas, 2 horas y media, ver una acotada de esos 90 minutos casi parece la excepción. Pues mira, yo empecé como montador, no como director, es decir, estudié dirección, pero uno de mis primeros trabajos fue de hecho en el montaje, entonces es algo que lo aprecio mucho y, y he descubierto algo que, bueno, lo decía Quevedo, ¿no? Que breve, ¿no? Entonces, sí, quitamos escenas, quitamos cosas. Yo, mi película anterior, Secuestrado, hice exactamente lo mismo, aunque sí, por desgracia, en España y en Europa se estrenó la versión larga de la película y tiene 10 minutos más que la mía. La mía tiene 91, me parece. Se estrenó una que tiene 97. Que para mí es un rollo. Es decir, y aquí ocurre un poco lo mismo, es decir, la película podría haber durado perfectamente 2 horas, pero no tenía necesidad de durar 2 horas. Yo creo que es mejor, creo que es una pena cuando una película dura más de lo que tiene que durar. ¿Sabes? Creo que eso hace un flaco favor a la película, ¿no? Entonces a mí me gusta cuando el espectador está viendo una película, porque es lo que a mí me gusta, que no tienes tiempo ni de guiñar, no tienes tiempo de cerrar los ojos, no tienes tiempo de despistarte con algo, porque si te despistas pierdes la mitad de la película. O sea, te tiene enganchado, es una montaña rusa, no es como, bueno, es igual, me he perdido 10 minutos, no ha cambiado, no ha pasado nada. No, en mis películas pasa algo todos los iguales, ¿no? Y estoy muy orgulloso de que la película esté tan ajustada. Yo creo que, como decía uno de los actores, Cameron Monaghan, dice, se agradece hacer una película que dura solo 1 hora y media. Ya, por ir acabando, tengo un par de preguntitas más. La primera sobre sensaciones. ¿Cómo te gustaría que saliera el público del visionado? ¿Con qué sensaciones diría, vale, hemos atinado con el producto? Hombre, yo creo que es una película para pasársela bien. Es decir, esto es un thriller. Yo creo que lo bonito de los thrillers es que hay emociones fuertes y eso pues está bien. Yo creo que es como nos gusta experimentar en la piel de otros sensaciones fuertes. Es decir, a nadie nos gustaría sufrir lo que sufre el protagonista,
pero nos gusta sentir esas sensaciones. Entonces, además, yo creo que la película tiene mucho humor negro, tiene momentos de humor negros, tiene momentos muy divertidos. Entonces, yo creo bueno, que lo mejor que se puede hacer de una película de este tipo es salir del cine diciendo, oye, qué bien me lo esperaba, qué sorpresas, qué saltos, qué sustos. Es decir, esto es un poco también la reacción que hemos tenido allí donde la película se ha estrenado ya como Estados Unidos, ¿no? Es decir, la gente dice, wow, qué película, no me lo esperaba nada de esto. También como tú dices, durando lo que dura 1 hora y media, que esté llena de tantos saltos, por así decirlo, en tan poquito tiempo, bueno, mucha gente no se lo espera, no está acostumbrada a ver películas de 1 hora y media, ahora ven 3 horas, que no pasa nada en la película. Está muy bien Y, también, ¿eh? No me meto con eso, creo que son muy bonitas esas películas también, ¿eh? y ya por terminar, esto ya es pura curiosidad, porque repasando un poco tus proyectos anteriores, no sabía que habías hecho un remake de Pusher, de Nicolas Winding Refn, siendo un tipo tan especial como es él, o la fama que tiene, ¿cómo se fraguó el poder adaptar una de sus primeras pelis? Pues mira, yo conocí a los productores ingleses, que de hecho les había conocido cuando hice mi cortometraje. Ellos estaban en San Petersburgo, vieron el cortometraje, Bamboleo, y les encantó y me contactaron y nos conocimos en Barcelona. Y 10 años más tarde me llamaron y decir, oye, tenemos los derechos de la película de Nicolas, Nicolas es un amigo y queremos que la hagas tú. Entonces, bueno, nos vimos, yo le dije, mira, os lo agradezco mucho, pero yo tengo mucho respeto por Pusher, de Nicolas. Él es un genio, ¿sabes? Es como, ¿sabes? No quiero tocarlo, no me atrevía, por así decirlo, ¿no? Y bueno, me convencieron, dijeron, mira, Nicolas está en el proyecto, y es el productor ejecutivo, tienes carta blanca para hacer lo que quieras. Es tu película, no es la película de Nicolas. Y bueno, dices, vale, pues, oye, qué bien, qué maravilla, ¿no? Porque la película de Nicolas también es muy específica, es muy en plan documental, cinema verité, y la película que yo hice era todo lo contrario, era como tenía un glamour, era, bueno, el mundo de la droga en Londres, hoy, no hace 20 años en Copenhague, ¿no? Y bueno, pero sí, te digo la verdad, yo conocí a Nicolas que venía de, él se presentó, solo le conocí, un día se presentó el rodaje que venía de Cannes de haber ganado el premio con Drive. Entonces imagínate, es como dices, Dios mío, aquí llega Nicolás y estamos rodando en la casa del protagonista y el Video Village era en el baño, ¿sabes? Que tenía 4 metros cuadrados. Entonces está Nicolás sentado literalmente en el retrete, cerrado, viendo el monitor, conmigo ahí en una sillita, súper nervioso, como tú dices, como que Nicolás es una persona que puede estar muy seria, es muy simpático, pero le ves tan alto, así tan serio, tan bien puesto, que no sabes lo que piensa y nada, dije, Luis, está genial lo que estás haciendo, yo me voy, te dejo que sigas tú con lo tuyo. Así que la verdad es que es una experiencia muy bonita. Sobre todo lo que dices que llega y después de haber ganado el premio con Drive, que encima, joder, encima va a entrar con el ego subido. Claro que dices, wow, llega en el mejor momento de su carrera, pero claro, lo que tú dices, como, esperemos que esté tranquilo. Oye, Es muy bien, Luis, es una persona encantadora, Nicolás. pues muchísimas gracias. Ha sido un placer poder charlar contigo este ratito. Esperemos que la película vaya muy bien en la cartelera aquí en España. Y bueno, ya hablaremos con la próxima película, que esperemos que sea pronto. Muy bien, gracias, Dani. Igualmente. Hasta Muchísimas luego. Chao, chao.